Dragonlance, La Guerra de los Espíritus 2. El Río de los Muertos. Audiolibro editado por Juan Pablo Flores Montaño. Para El Amo del Calabozo. 2021. Capítulo 10. El banquete de compromiso. La Torre de las Estrellas bullía con el ajetreo de los preparativos. Su Majestad, el Orador de las Estrellas, ofrecía un gran banquete en honor a Mina, la salvadora de los Silvanestis. Habitualmente, un banquete así habría necesitado meses de preparación, días enteros dándole vueltas a la lista de invitados, semanas de consulta con los cocineros sobre el menú, más semanas decidiendo la disposición de la mesa y eligiendo las flores adecuadas. Era una muestra de la juventud e impetuosidad del joven rey, decían algunos, el hecho de que anunciase que el banquete se celebraría al cabo de 24 horas. Su ministro de protocolo malgastó 2 de esas 24 horas intentando convencer con protestas a su majestad de que tal hazaña era de todo punto imposible. Su majestad se mostró inflexible, de modo que el ministro no tuvo más remedio que darse por vencido, completamente desesperado, y salir a todo correr a reunir a su personal. Se llevó la invitación a Mina, que la aceptó en su nombre y en el de sus oficiales. El ministro estaba horrorizado. Los elfos no habían tenido intención de invitar a los oficiales de los caballeros de Neraka. Ni siquiera los Silvanestis más longevos guardaban memoria de que ningún elfo hubiese compartido una comida con un humano en suelo Silvanesti. Pero Mina era diferente, habían empezado a considerarla como una de ellos. Entre sus seguidores, corrían rumores de que por sus venas circulaba sangre elfa, olvidando por completo el hecho de que era comandante del ejército de los caballeros de Neraka. Mina fomentaba esos rumores al no aparecer jamás en público con su armadura negra, sino vestida siempre con ropas de un blanco plateado. El asunto de los invitados humanos levantó polémica. El ayudante del ministro de protocolo mantenía que durante la Guerra de la Lanza, cuando la hija de Lorak, que era Alana Starbreeze, pero como se trataba de una elfa oscura, su nombre no podía pronunciarse, de manera que se referían de ese modo a ella. Regresó a Silvanost, había llevado consigo a varios compañeros humanos. No se tenía constancia de si habían comido o no durante su permanencia en suelo silvanesti, pero era de suponer que lo habían hecho. Así pues, existía un precedente. El ministro de protocolo hizo notar que tal vez hubiesen comido, pero, de ser así, tuvo que ser una comida informal debido a las desgraciadas circunstancias del momento. En consecuencia, esa comida no contaba. En cuanto a la idea de que el Minotauro compartiera mesa con los elfos, quedaba completamente descartada. Muy nervioso, el ministro insinuó a Mina que sus oficiales se aburrirían con los procedimientos, que les resultarían largos y tediosos, en especial habida cuenta de que ninguno de ellos hablaba el idioma elfo. No les gustaría la comida, no les gustaría el vino. El ministro estaba seguro de que sus oficiales se sentirían mucho más felices cenando como solían hacer, en su campamento, fuera de las murallas de Silvanost. Su majestad enviaría viandas, vino y todo lo demás. Mis oficiales asistirán, o yo no iré, le contestó la joven. Ante la idea de transmitir ese mensaje a su majestad, el ministro decidió que tomar la cena con los humanos sería menos traumático. Asistirían todos, el general Doga, el capitán Samuel, el Minotauro Galdar y los caballeros de Mina. Al ministro no le quedó más que esperar fervientemente que el Minotauro no sorbiese la sopa. Su majestad estaba de un humor excelente, y su alegría contagió a todos los que trabajaban en palacio. Tanto el cuerpo de servicio como el resto del personal sentían afecto por Silvanosei, habían notado su aspecto desmejorado y les inquietaba su salud, de modo que se sintieron muy complacidos al advertir el cambio operado en él, sin plantearse nada más. Si un banquete los sacaba de su abatimiento, entonces darían el festín más espléndido que jamás se había visto en Silvanost. Kirin no se sentía tan complacido por el cambio, ya que lo veía con inquietud. Solo él notó que en la alegría de Silvanosei había algo de frenético,
que el color de sus mejillas no era el tono sonrosado de la salud, sino que parecía grabado a fuego en la pálida tez. No podía preguntarle al rey, puesto que estaba inmerso en los preparativos del gran acontecimiento, supervisando cada detalle para asegurarse de que todo fuera perfecto, eligiendo personalmente las flores que adornarían la mesa. Afirmaba que no tenía tiempo para charlar. «Ya verás, primo», le dijo a Kirin, haciendo un breve alto en su ir y venir a todo correr para cogerle la mano y apretársela. «Ella me ama. Ya lo verás». A la única conclusión que pudo llegar Kirin era que Sylvanost y Mina habían estado en contacto y que ella lo había tranquilizado devolviéndole de algún modo la certeza de que lo quería. Esa era la única explicación del cambio de comportamiento de Sylvanost, aunque pensando bien todo lo que Mina había dicho la víspera, le resultaba difícil creer que aquellas palabras crueles hubiesen sido una comedia. Sin embargo, era humana, y a los humanos no había quien los entendiese. Incluso los banquetes reales siempre se celebraban al aire libre, a medianoche, bajo las estrellas. En los viejos tiempos, antes de la Guerra de la Lanza, antes de la llegada de Scanblodvane y la aparición de la pesadilla, hileras e hileras de mesas se instalaban en los jardines de la torre para acomodar a todos los elfos de la casa real. Muchos nobles habían muerto combatiendo la pesadilla. Muchos otros habían perecido, víctimas de la enfermedad consumidora provocada por el escudo. De los que habían sobrevivido, la mayoría rechazó la invitación, una terrible afrenta al joven rey. Es decir, lo habría sido si Sylvanost le hubiese dado importancia. Se limitó a decir, entre risas, que no echaría de menos a los viejos necios. Tal como estaban las cosas, solo hicieron falta 2 largas hileras de mesas, y los elfos mayores de la casa de la servidumbre, que recordaban la pasada gloria de Sylvanost lloraron mientras pulían la delicada plata y colocaban los platos de porcelana finísima sobre los manteles de delicado encaje. Sylvanost estaba vestido y preparado mucho antes de la medianoche. Le pareció que las horas previas al banquete pasaban como si fuesen montadas en caracoles por lo lentas que transcurrieron. Le preocupaba que todo no estuviese perfecto, aunque había ido a comprobar el arreglo de las mesas 8 veces y no fue tarea fácil convencerlo para que no lo hiciese una novena. El sonido discordante de los músicos que afinaban sus instrumentos le pareció la música más dulce, ya que significaba que solo faltaba una hora. Amenazó con dar un revés al ministro de protocolo, que dijo que de ningún modo el rey podía hacer su regia aparición hasta que no hubiesen entrado todos los invitados. Sylvanost fue el primero en llegar y encantó y apabulló a sus invitados al darles la bienvenida personalmente. Llevaba el anillo de rubíes en una cajita enjollada, dentro de una bolsa de terciopelo, que guardaba bajo el jubón azul y la camisa de seda blanca. Comprobaba constantemente si la caja seguía en su sitio, poniendo la mano sobre su pecho tan a menudo que algunos de los invitados se fijaron y se preguntaron inquietos si su joven monarca sufriría alguna dolencia cardíaca. Sin embargo, no habían visto a su majestad tan jubiloso desde su coronación, y no tardaron en contagiarse de su alegría y olvidaron sus temores. Cuando Mina llegó, a medianoche, su júbilo fue completo. La joven llevaba un vestido de seda blanca, sencillo, sin adornos. La única joya que lucía era el colgante que llevaba siempre, un disco liso, sin decoraciones ni grabados. También ella se mostraba muy animada, saludó por su nombre a los elfos que conocía y aceptó gentilmente sus bendiciones y agradecimiento por los milagros que había realizado. Era tan esbelta como cualquier doncella elfa y casi igual de hermosa, a decir de los elfos jóvenes, lo que, viniendo de esta raza, era un gran cumplido que rara vez se hacía a una humana. «Agradezco el honor que me hacéis esta noche, majestad», dijo Mina cuando se acercó para inclinarse ante Sylvanost. Él no le dejó que hiciera reverencia alguna, la cogió de la mano y la hizo levantarse. Ojalá hubiese tenido más tiempo para prepararlo mejor. Algún día verás una verdadera celebración elfa. Nuestra boda, entonó su corazón. No me refiero al banquete, dijo ella mientras desechaba las mesas bellamente adornadas, las flores fragantes y las miles de velas que iluminaban la noche. Os doy las gracias por el honor que me hacéis esta noche.
El regalo que vais a darme es algo que he deseado desde hace mucho tiempo, y para el que me he estado preparando. Confío en ser digna de él, añadió quedamente, casi con tono reverente. Sylvanosei se quedó estupefacto y, durante un instante, sintió disminuir el placer de su regalo. Tenía que haber sido una maravillosa sorpresa. Entonces el alcance de sus palabras penetró en su mente. El honor que le haría. El regalo que deseaba desde hacía mucho. Su esperanza de ser digna de ello. ¿Qué otra cosa podía significar sino que se refería al regalo de su amor? Extasiado, besó fervorosamente la mano que le ofrecía. Se prometió a sí mismo que al cabo de unas horas besaría sus labios. Los músicos dejaron de tocar. Sonaron unas campanillas anunciando la cena. Sylvanosei ocupó su lugar a la cabecera de la mesa, llevando a Mina de la mano y situándola a su derecha. Los otros elfos y los oficiales humanos ocuparon sus sitios o, al menos, eso supuso el joven rey, aunque no habría podido jurar ni eso, ni si había alguien más presente, ni si las estrellas alumbraban el cielo, ni si había hierba bajo sus pies. Solo era consciente de Mina. Kirin, sentado enfrente de Sylvanosei, intentó hablar con su primo, pero el rey no escuchó una sola palabra. No bebía vino, se bebía a Mina con los ojos. No comía fruta, devoraba a la joven humana. La pálida luna no alumbraba la noche, Mina la iluminaba. La música era discordante comparada con la voz de ella. El ámbar de sus ojos lo envolvía. Existía en una dorada embriaguez de felicidad y, como ebrio de vino de miel, no cuestionó nada. Por su parte, Mina hablaba con los vecinos de mesa, encantándolos con su fluido elfo y su conversación sobre el único y los milagros que ese dios realizaba. Apenas se dirigió a Sylvanosei, pero su mirada ambarina se posaba a menudo sobre él, y esa mirada no era cálida ni amorosa, sino fría, expectante. Eso podría haberlo hecho sentirse inquieto, pero el joven monarca tocó la caja que guardaba junto a su corazón para tranquilizarse, evocó las palabras de Mina, y su inquietud desapareció. Turbación pudorosa, se dijo, y la observó mientras hablaba de ese dios único, orgulloso de verla salir airosa entre sabios y eruditos elfos como su primo. Perdóname si te hago una pregunta sobre ese dios único, Mina, dijo Kirin con deferencia. No solo te perdono, sino que te animo a hacerla, contestó la joven con una leve sonrisa. No temo las preguntas, aunque algunos podrían temer las respuestas. Eres un oficial de los caballeros de Takisis. De Neraka, lo corrigió ella. Somos caballeros de Neraka. Sí, he oído que vuestra organización ha hecho ese cambio al haber partido Takisis. Como lo hizo el dios de los elfos, Paladine. Cierto. La expresión de Kirin era muy seria. Aunque se sabe que las circunstancias de la marcha de uno y otro son distintas. Aún así, eso no es relevante para mi pregunta. En su breve historia, los caballeros negros, sea cual fuere su denominación, han sostenido que los elfos son sus acérrimos e implacables enemigos. Nunca han mantenido en secreto su manifiesto de que planean purgar el mundo de elfos y apoderarse de sus tierras para sí mismos. Kirin, intervino en tono enfadado Sylvanosei, este no es precisamente un tema para... Mina puso su mano sobre la del rey, que sintió el roce como fuego en la carne, llamas que quemaban y cauterizaban por igual. Dejad hablar a vuestro primo, majestad, dijo la muchacha. Continúa, por favor. En consecuencia, no entiendo por qué conquistáis nuestra tierra y nos... Hizo una pausa, el gesto severo. ¿Y os dejamos vivir? Terminó Mina por él. No solo eso, dijo Kirin, sino que curáis a nuestros enfermos en nombre de ese dios único. ¿Qué pueden importarle a ese dios, un dios de nuestros enemigos, los elfos? Mina se recostó en el respaldo. Tomó la copa de vino e hizo girar el delicado recipiente de cristal entre sus dedos, observando cómo las velas parecían arder en el caldo. Supongamos que soy la dirigente de una gran urbe. Dentro de las murallas de la ciudad viven miles de personas que esperan que yo las proteja. Bien, en esa ciudad hay dos familias muy poderosas que se odian. Ambas se han jurado destruir a la otra. Luchan entre sí cada vez que se encuentran, creando conflictos y enemistad en mi ciudad.
Digamos que un peligro amenaza de repente a mi ciudad, que la atacan fuerzas poderosas del exterior. ¿Qué ocurre? Si esas dos familias siguen luchando entre ellas, sin duda la ciudad caerá. Pero si las dos familias acuerdan unirse y combatir juntas contra ese enemigo, tendremos una oportunidad de derrotar a nuestro adversario en común. Y ese adversario en común sería... ¿quién? ¿Los ogros? Preguntó Kirin. Antes eran vuestros aliados, pero he oído que desde que os atacaron. Mina sacudió la cabeza. Los ogros llegarán a conocer al Dios único. Acudirán a unirse a la batalla. Vamos, sé directo, lo animó, sonriéndole. Los elfos sois siempre tan comedidos. No temas herir mis sentimientos, no me enfadaré. Haz la pregunta que realmente quieres plantearme. De acuerdo. Eres responsable de desenmascarar al dragón. Eres responsable de su muerte. Nos descubriste la verdad sobre el escudo. Nos has dado la vida cuando podrías habérnosla quitado. Nada es gratis, se dice. Toma y daca. ¿Qué esperas que te demos a cambio? ¿Qué precio hemos de pagar por todo esto? Servir al único, contestó Mina. Eso es todo lo que se requiere de vosotros. ¿Y si elegimos no servir a ese dios? Preguntó Kirin, serio y ceñudo. Entonces, ¿qué? Es el único quien nos elige, Kirin, repuso Mina con la vista prendida en la gota de fuego que titilaba en el vino. Nosotros no lo elegimos a él. Los vivos le sirven. Y también los muertos. Especialmente los muertos, añadió en un tono tan bajo, suave y nostálgico que solo Silvanosei la oyó. Ese tono y su extraña expresión le asustaban. Vamos, primo, dijo el rey, lanzando a Kirin una mirada iracunda, de advertencia. Dejemos a un lado esas discusiones filosóficas. Me producen dolor de cabeza. A continuación hizo una seña a los criados. Servid más vino, traed fruta y pasteles. Y decidles a los músicos que vuelvan a tocar. Quizás así no lo oigamos, le dijo a Mina con una risa. Kirin guardó silencio, pero siguió mirando a Silvanosei con expresión preocupada. Mina no escuchó al joven rey. Sus ojos recorrían la multitud. Celoso de que cualquiera le robara la atención de la muchacha, Silvanosei se dio cuenta enseguida de que buscaba a alguien. Siguió su mirada, reparó en donde se detenía y vio que estaba localizando a todos sus oficiales. Sus ojos se posaron en cada uno de ellos, y todos y cada uno de ellos respondieron, ya fuera dándose por enterados con una mirada o, como en el caso del Minotauro, con una ligera inclinación de la astada cabeza. No tienes que preocuparte, Mina, dijo Silvanosei, dando un tono algo cortante a su voz para mostrar que estaba molesto. Tus hombres se están comportando bien, mejor de lo que había esperado. El Minotauro solo ha roto su copa de vino, ha partido un plato, ha hecho un agujero en el mantel y ha eructado lo bastante fuerte para que se lo haya oído en Torvardin. En conjunto, una velada muy satisfactoria. Nimiedades, musitó ella. Tan intrascendente, tan sin sentido. Mina aferró la mano de Silvanosei de repente, y el joven rey sintió como si los dedos de la joven le apretaran el corazón. Sus ojos ambarinos lo miraron. Los preparo para lo que ha de venir, majestad. Imagináis que el peligro ha pasado, pero os equivocáis. El peligro nos rodea. Están los que nos temen, los que buscan nuestra destrucción. No debemos abandonarnos a la autocomplacencia, dejándonos arrullar con música agradable y buen vino. Por ello recuerdo a mis oficiales su deber. ¿Qué peligro?, preguntó Silvanosei, muy alarmado. ¿Dónde? Cerca, contestó la muchacha, atrayéndolo hacia el ámbar. Muy cerca. Mina, iba a esperar a darte esto, dijo Silvanosei. Tenía preparado un discurso. Sacudió la cabeza. Las palabras que realmente quiero decirte están en mi corazón, y tú las conoces. Las has oído en mi voz. Las has visto cada vez que me ves a mí. Metió la temblorosa mano en la pechera del jubón y extrajo la bolsa de terciopelo. De ella sacó la caja de plata y la puso sobre la mesa, delante de Mina. La muchacha miró la caja largos instantes. Estaba muy pálida. Él la oyó soltar un suave suspiro. Al ver que no hacía intención de tocarla, Silvanosei la cogió y la abrió.
Los rubíes del anillo relucieron a la luz de las velas, cada uno brillando como una gota de sangre, la sangre del corazón de Silvanosei. ¿Querrás aceptarlo, Mina?, preguntó con desesperada ansiedad. ¿Querrás aceptar este anillo y llevarlo puesto por mí? Mina extendió la mano, una mano fría y firme. Aceptaré el anillo y lo llevaré puesto. Por el único. Se lo colocó en el índice de la mano izquierda. La alegría de Silvanosei no tenía límites. Al principio le molestó que metiera a ese dios suyo en el asunto, pero tal vez solo se limitaba a pedir su bendición. Él estaría dispuesto a pedírsela también. Estaría dispuesto a hincarse de rodillas ante ese dios único si con ello ganaba a Mina. La observó expectante, aguardando a que la magia del anillo hiciese efecto en ella, esperando que lo mirara con adoración. Mina contempló el anillo y lo hizo girar para ver cómo destellaban los rubíes. Para Silvanosei no existía nadie más, solo ellos dos. Los demás sentados a su mesa, todos los que asistían al banquete, todas las personas del mundo eran un conjunto borroso de luz de velas, música y fragancia a rosas y gardenias, y todo ello era Mina. Ahora, Mina, tienes que besarme, dijo, extasiado. La muchacha se inclinó hacia él. La magia del anillo funcionaba. Podía sentir que lo amaba. La rodeó con los brazos, pero antes de que sus labios llegaran a tocarse, los de ella se abrieron en un ahogado gemido. Su cuerpo se puso tenso, sus ojos se desorbitaron. Mina, gritó, aterrado, ¿qué te ocurre? Ella soltó un grito de dolor, sus labios formaron una palabra, intentó hablar, pero la garganta se le cerró y sufrió arcadas. Cogió el anillo, frenética, e intentó sacárselo del dedo, pero una convulsión sacudió su cuerpo, que se retorció con dolores atroces. Se dobló sobre la mesa, con los brazos extendidos, derribando vasos y tirando platos. Exhaló un sonido inarticulado, de animal, que era espantoso de oír. Entonces se quedó inmóvil. Aterradoramente inmóvil, con los ojos fijos y abiertos, las pupilas ambarinas prendidas acusadoramente en Silvanosei. Kirin se levantó de la silla en un acto involuntario. No tenía plan alguno, sus ideas eran un confuso remolino. Su primer pensamiento fue para Silvanosei, que debía intentar fraguar de algún modo su huida, pero abandonó la idea de inmediato. Imposible con todos esos caballeros negros alrededor. En ese momento, aunque no lo supo conscientemente, Kirin abandonó a Silvanosei. El pueblo silvanesi era ahora responsabilidad suya. No podía hacer nada para salvar a su primo, pero quizás sí podría salvar a su gente. Los Kirat debían enterarse de lo ocurrido. Había que advertirles para que se prepararan y emprendieran las acciones que fueran necesarias. Los otros elfos que se sentaban a la mesa del rey estaban paralizados por la impresión, demasiado aturdidos para moverse, incapaces de comprender lo que acababa de pasar. El tiempo pareció ir más y más lento, hasta detenerse del todo. Nadie respiraba, nadie parpadeaba, ningún corazón palpitaba, la incredulidad tenía petrificados a todos. Mina, gritó Silvanosei con desesperación, y alargó las manos para cogerla. De repente estalló un pandemonium. Los oficiales de Mina, bramando de rabia, se abrieron paso entre la multitud aplastando sillas, tirando mesas, derribando a cualquiera que se encontraba en su camino. Los elfos chillaban. Algunos de los más astutos agarraron a la esposa o al esposo y huyeron a todo correr. Entre ellos se encontraba Kirin. Cuando los caballeros negros rodeaban la mesa donde Mina yacía inmóvil, Kirin lanzó una última y afligida mirada a su desdichado primo y, acongojado por un mal presentimiento, desapareció en la noche. Una mano enorme, cubierta de pelaje marrón, aferró el hombro del rey con una fuerza aplastante. El minotauro, cuyo bestial rostro se crispaba en una mueca horrenda de furia y dolor, levantó a Silvanosei de la silla y, barbotando una maldición, lanzó al joven elfo hacia un lado como quien aparta un desecho. Silvanosei se estrelló contra un emparrado ornamental y cayó trastabillando en el agujero donde antes se levantaba el árbol escudo. Yació aturdido, falto de resuello, y entonces unas caras sombrías, caras humanas, desfiguradas por una rabia asesina, lo rodearon.
Unas manos lo sacaron sin contemplaciones del agujero. Un fuerte dolor le recorrió el cuerpo y soltó un gemido. Quizá tenía un hueso roto, o tal vez los tenía rotos todos. Pero el verdadero dolor provenía de su corazón destrozado. Los caballeros arrastraron a Silvanosei hasta la mesa, donde el Minotauro tenía posada la mano en el cuello de Mina. No hay pulso. Está muerta, dijo, cubiertos los labios de espuma. Se giró y apuntó con el dedo a Silvanosei. Ahí está su asesino. No, gritó el joven rey. La amaba. Le di mi anillo. El Minotauro cogió la mano inerte de Mina, dio un violento tirón al aro de rubíes y lo sacó del dedo. Acercó el anillo a Silvanosei y lo sacudió delante de sus narices. Sí, le diste un anillo envenenado. Le diste el anillo que la mató. De uno de los rubíes sobresalía una aguja minúscula, en la que brillaba una gotita de sangre. La aguja funciona con un resorte, anunció el Minotauro, que ahora sostenía en alto la joya para que la vieran todos. Cuando la víctima toca el anillo o lo gira sobre su dedo, se activa el mecanismo de la aguja y se clava en la carne, descargando el mortal veneno en la corriente sanguínea. Apuesto, añadió, sombrío, que descubriremos que el veneno es de una clase cuyo uso es bien conocido para los elfos. Yo no lo hice, gritó Silvanosei, ahogado por la pena. Fue el anillo. Yo no podría. La lengua se le quedó pegada al paladar. Volvió a ver a Samar en sus aposentos. Samar, que conocía todos los pasadizos secretos de palacio. Samar, que había intentado obligarlo a huir, que no había ocultado su odio y su desconfianza hacia Mina. Sin embargo, la nota había sido escrita por la mano de una mujer. Su madre. Un puñetazo, propinado por el Minotauro, lo lanzó hacia atrás, pero en realidad Silvanosei no lo sintió a pesar de que le rompió la mandíbula. El verdadero golpe era la certeza de su culpabilidad. Amaba a Mina y la había matado. El siguiente puñetazo del Minotauro lo sumió en la negrura de la inconsciencia. Capítulo 11. El despertar. Las estrellas se apagaron lentamente con la llegada del amanecer, cada una de ellas un reluciente puntito de fuego sofocado por el fuego más intenso del sol de Kryn. El alba no llevó esperanza alguna a las gentes de Silvanost. Habían pasado un día y una noche desde la muerte de Mina. Por orden del general Doga, la ciudad había sido acordonada y sus puertas cerradas. A los habitantes se les advirtió que permanecieran en sus casas por su propia seguridad, y los elfos obedecieron de buena gana. Las patrullas recorrían las calles, y los únicos sonidos que se oían eran el rítmico ruido de pasos de pies calzados con botas y alguna que otra orden seca de un oficial. Fuera de Silvanost, en el campamento de los caballeros de Neraka, los 3 oficiales superiores llegaron ante la que había sido la tienda de mando de Mina. Habían acordado una reunión al amanecer y casi era la hora. Llegaron al mismo tiempo y se miraron entre sí incómodos, con irresolución. Ninguno quería entrar en la tienda vacía, donde aún seguía vivo el recuerdo de la muchacha. Ella estaba presente en cada objeto, y esa presencia solo hacía más tangible su ausencia. Finalmente, Doga, sombrío el semblante, apartó la lona de la puerta y entró. Lo siguió Samuval y por último Galdar. Dentro de la tienda, el capitán Samuval encendió una lámpara de aceite, ya que las sombras de la noche todavía anidaban en el interior. Los 3 miraron en derredor con gesto taciturno. Aunque Mina se había instalado en palacio, prefería vivir y trabajar entre sus tropas. La tienda de mando original y unos cuantos muebles se habían perdido mientras huían de los ogros. Esta tienda era de manufactura elfa, con colores alegres. Los humanos consideraban que parecía más apropiada para arlequines que para militares, pero, aunque a regañadientes, les impresionaba el hecho de que era muy ligera, fácil de guardar y de montar, y protegía de los elementos mucho mejor que las tiendas suministradas por los caballeros oscuros. Estaba amueblada con una mesa, tomada prestada de palacio, varias sillas y un catre, ya que Mina se quedaba a dormir allí a veces, cuando trabajaba hasta muy tarde. Nadie había entrado en la tienda desde el banquete, no se habían tocado sus pertenencias. Un mapa, con anotaciones hechas por ella, seguía extendido sobre la mesa.
Pequeños tacos cuadrados y triangulares indicaban movimientos de tropas. Galdar le echó una ojeada falta de interés, creyendo que era un mapa de Sylvanesti. Al darse cuenta de su error, suspiró y sacudió la astada cabeza. Una abollada taza de hojalata, medio llena de oscuro té, sujetaba la esquina oriental del mundo. Una vela apagada sostenía la parte noroeste. Había estado trabajando hasta la hora de ir al banquete. Un churrete de cera derretida se había deslizado por el costado de la vela y se había derramado sobre el nuevo mar. Un gruñido sordo retumbó en el pecho de Galdar, que se frotó el hocico y apartó la vista. «¿Qué es eso?», preguntó Samuel mientras se acercaba para echar una ojeada al mapa. «Que me condene», exclamó al cabo de un momento. «Solamnia. Parece que nos aguarda una larga marcha». «¿Marcha?». El minotauro frunció el entrecejo. «Mina está muerta». Le toqué el cuello para sentir el pulso, pero no le latía. Creo que algo salió mal. Chitón. Los guardias, advirtió Samuel mientras dirigía un vistazo hacia la lona de la entrada. La había cerrado, pero fuera montaban guardia 2 soldados. «Diles que se retiren», indicó Doga. Samuel se dirigió a la salida y asomó la cabeza al exterior. «Presentaos en la tienda comedor y regresad dentro de 1 hora». Se quedó parado un momento para mirar la tienda que había junto a la de mando. Era en la que Mina había dormido durante el singular periplo al que los había guiado, y en la que ahora yacía de cuerpo presente. Él la había tendido en el catre, vestida con su túnica blanca y los brazos contra los costados. Sus armas y armaduras se habían colocado a sus pies. Las lonas de la entrada se habían recogido para que todos pudiesen verla y rendirle homenaje. Los soldados y los caballeros no solo habían ido, sino que se habían quedado. Los que estaban libres de servicio la habían velado durante todo el día después de su muerte y durante la larga noche. Cuando el servicio les reclamaba, otros lo sustituían. Los hombres guardaban silencio, nadie hablaba, y no era únicamente el silencio del dolor, sino de la ira. Los elfos habían matado a su Mina, y querían que pagaran por ello. Habrían destruido Sylvanost la primera noche, cuando se enteraron, pero sus oficiales no se lo permitieron. Doga, Samuel y Galdar habían pasado unas horas muy duras tras la muerte de Mina, intentando mantener la disciplina en las tropas. Solo repitiendo una y otra vez las palabras por orden de Mina habían conseguido finalmente controlar a los enfurecidos soldados. Doga los había puesto a trabajar, ordenándoles que cortasen árboles para la pira funeraria. Los soldados, muchos de ellos llorando, habían realizado su lúgubre tarea con fiero entusiasmo, talando los árboles del bosque de Sylvanesti como si estuviesen cortando a los propios elfos. Los Sylvanestis oyeron los gritos de muerte de sus árboles. Los bosques de Sylvanesti jamás habían sentido la hoja de un hacha, y sintieron una gran congoja al tiempo que temblaban de miedo. Los soldados habían trabajado todo el día y toda la noche previos, de manera que la pira ya estaba casi lista. ¿Pero lista para qué? Los 3 oficiales no lo tenían muy claro. Tomaron asiento alrededor de la mesa. Fuera, el campamento resonaba con los golpes de hachas y los gritos de los hombres que arrastraban los gigantescos troncos hacia la creciente pira, situada en el centro del campo en el que el ejército elfo había derrotado a las tropas de Mina y que, sin embargo, al final, había caído ante su poder. El ruido tenía un carácter extraño, no sonaban risas ni bromas, no se entonaban cantos de trabajo. Los hombres llevaban a cabo su tarea en un lúgubre silencio. Doga enrolló el mapa y lo retiró de la mesa. Era un humano de semblante severo, barbudo, de unos 40 años, de baja estatura, que parecía tan ancho como alto. No era corpulento, sino fornido, con enormes hombros y cuello de toro. Su negra barba era tan espesa y rizada como la de un enano, y esto, junto con su corta estatura, había dado pie a que entre sus tropas se le conociera por el apodo de Enano Doga. No tenía ningún parentesco con los miembros de esa raza, ni en la forma ni en el fondo, como se apresuraba a manifestar, recalcándolo con sus puños, si alguien se atrevía a sugerir tal cosa. Era definitivamente humano, y había sido miembro de los Caballeros de Neraka durante 20 de sus 40 años.
Técnicamente era el oficial de mayor rango entre ellos, pero al ser el miembro más reciente del grupo de mandos de Mina se encontraba en cierta desventaja, ya que ni sus oficiales ni sus tropas lo conocían y habían desconfiado de él nada más verlo. También Doga había recelado de ellos y, en particular, de esa mocosa advenediza que, según descubrió con gran conmoción y mayor indignación, le había enviado órdenes falsificadas, conduciéndolo a Silvanesti en lo que al principio parecía una misión de Kender. Había llegado a la frontera con varios miles de soldados solo para descubrir que el escudo seguía alzado y le cerraba el paso. Los exploradores habían informado que un gran ejército de ogros se estaba congregando, listo para descargar un golpe mortal a los caballeros negros que habían robado sus tierras. Doga y sus fuerzas se habían encontrado atrapados, no podían retroceder, ya que eso habría supuesto atravesar de nuevo territorio ogro, y tampoco podían avanzar. Doga había maldecido el nombre de Mina clamorosa y ferozmente. Y entonces el escudo había caído. El informe lo había dejado estupefacto, y había ido a verlo personalmente, con incredulidad. Era reacio a cruzar la frontera, temiendo que los guerreros elfos apareciesen de repente, tan numerosos como el polvo de la vegetación muerta que alfombraba el suelo, y cayeran sobre ellos. Pero, al otro lado, montado a caballo y agitando una mano, apareció uno de los caballeros de Mina. Mina os da la bienvenida, General Doga. Había saludado el caballero. El ejército elfo se encuentra en Silvanost y los soldados están considerablemente debilitados tanto por la batalla con el dragón Shanbloodbane como por el efecto consumidor del escudo. No significan ninguna amenaza para vuestras tropas. Podéis avanzar sin peligro. A pesar de las dudas que albergaba, Doga había cruzado la frontera, con la mano sobre la empuñadura de la espada, esperando en cualquier momento una emboscada de 1.000.000 de orejas puntiagudas. Su ejército no había encontrado resistencia alguna. Los elfos con los que toparon fueron capturados con facilidad y al principio ejecutados, pero después se los había enviado a Lord Argone, siguiendo las órdenes de su señoría. A pesar de todo, Doga no había bajado la guardia, y sus tropas permanecieron alertas y nerviosas. Aún quedaba la ciudad de Silvanost. Entonces llegó el sorprendente informe de que la ciudad había caído a manos de unos pocos soldados. Mina había entrado triunfante y estaba instalada en la Torre de las Estrellas. Esperaba la llegada de Doga con impaciencia y le pedía que se apresurara. Solo cuando Doga entró en la ciudad y recorrió sus calles impunemente se convenció de que los caballeros de Neraka habían conquistado el reino elfo de Silvanesti. La enormidad de tal hazaña lo abrumó. Los caballeros negros habían realizado lo que ninguna fuerza militar en la historia había sido capaz de hacer, ni siquiera los grandes ejércitos de Takisis durante la Guerra de la Lanza. A decir verdad, no había creído que la muchacha fuese la persona responsable de tal proeza. Había imaginado que en realidad era algún oficial mayor y más experto el que tenía el mando, utilizando a la chica como fachada para tener contentas a las tropas. Doga había descubierto su error inmediatamente, en cuanto la vio. Observando con atención, había visto que todos los oficiales acataban a la muchacha. Y no solo eso, sino que la miraban con un respeto que rayaba en la adoración. Sus suaves palabras eran órdenes. Sus órdenes se obedecían al punto y sin preguntas. Doga había estado preparado para respetarla, pero tras encontrarse unos minutos en su presencia se sintió encantado y sobrecogido. Se había unido de todo corazón a las filas de los que la adoraban. Cuando miró los ambarinos ojos de Mina, se había sentido orgulloso y complacido al ver en ellos una minúscula imagen de sí mismo. Esos ojos estaban cerrados ahora, el cálido fuego que iluminaba el ámbar se había apagado. Insisto en que algo ha salido mal, siseo Galdar, que se había inclinado sobre la mesa. Volvió a sentarse erguido, fruncido el entrecejo. Profundas arrugas se marcaban en el pelaje que cubría su rostro. Parece muerta. Su tacto es de estar muerta. Tiene fría la piel. No respira. Nos dijo que el veneno tendría esos efectos, repitió, irritado, Samuel. El hecho de que estuviese irritado era una clara señal de su nerviosismo. No alcéis la voz, ordenó Doga.
Nadie puede oírnos con ese ruido infernal, replicó Samuel, refiriéndose al golpeteo de las hachas. Aún así, es mejor no correr riesgos. Somos los únicos que sabemos el secreto de Mina, y debemos guardarlo como le prometimos. Si se descubriera, la noticia se extendería como un incendio en las praderas en la estación seca, y lo echaría a rodar todo. El dolor de los soldados debe parecer real. Quizás son más listos que nosotros, rezongó Galdar. Quizás saben la verdad y los que nos engañamos somos nosotros. ¿Y qué sugieres que hagamos, Minotauro?, demandó Doga, con las oscuras cejas formando un trazo recto sobre la ancha nariz. ¿Desobedecerla? Aunque empezó Samuel, e hizo una pausa, reacio a pronunciar la aciaga palabra. Aún en el caso de que algo haya salido mal, rectificó, esas órdenes serían las últimas que nos habría dado. Yo, por lo menos, las obedeceré. Y yo, abundó Doga. No la desobedeceré, dijo Galdar, eligiendo cuidadosamente sus palabras, pero, afrontémoslo, sus instrucciones están supeditadas a cierto suceso y, hasta el momento, su predicción no se ha cumplido. Pronosticó un atentado contra su vida, arguyó el capitán Samuel. Anunció que el estúpido elfo sería el instrumento. Ambas cosas han ocurrido. Sin embargo, no vaticinó el uso de un anillo que inoculaba veneno, adujo Galdar con voz ronca. ¿Visteis la aguja? ¿Visteis que le pinchó la piel? Tamborileó los dedos sobre la mesa mientras miraba a sus compañeros estrechando los ojos. Tenía algo en mente, algo desagradable a juzgar por su ceño, pero parecía dudar si decirlo o no. Vamos, Galdar, instó Samuel por fin. Suéltalo de una vez. De acuerdo. El Minotauro miró alternativamente al uno y al otro. Ambos la habéis oído decir que incluso los muertos sirven al único. Doga rebulló intranquilo en la silla, que crujió bajo su peso, y Samuel hurgó con la uña la cera derretida de la vela, pero ninguno de ellos respondió. Prometió que el único frustraría la tentativa de sus enemigos, continuó Galdar, pero no prometió que volveríamos a verla viva. Saludos, tienda de mando, gritó una voz. Traigo un mensaje de Lord Targone. Pido permiso para entrar. Los tres oficiales intercambiaron miradas. Doga se levantó presuroso y desató las lonas de la puerta para dar paso al mensajero. Este llevaba la armadura de jinete de dragones e iba cubierto de polvo. Tras saludar, entregó a Doga un estuche de pergaminos. No requiere respuesta, milord, aclaró el mensajero. De acuerdo, puedes retirarte. Doga miró el sello del estuche y de nuevo intercambió una mirada con sus compañeros. Cuando el mensajero se hubo ido, Doga rompió el sello con un golpe seco contra la mesa. Los otros dos aguardaron expectantes mientras abría el estuche y sacaba el pergamino. Desenrolló el papel, le echó una ojeada y luego alzó la vista de la hoja. En sus ojos había un brillo de triunfo. Va a venir, dijo. Mina tenía razón. Alabado sea el único, exclamó el capitán Samuel, que soltó un suspiro de alivio y le dio un codazo a Galdar. ¿Qué dices ahora, amigo? El Minotauro se encogió de hombros y asintió sin decir palabra. Cuando los otros dos se hubieron marchado, llamando a voces a sus ayudantes y dando órdenes de disponerlo todo para la llegada de su señoría, Galdar se quedó solo en la tienda donde persistía el espíritu de Mina. Cuando toque tu mano y sienta tu carne cálida de nuevo, entonces alabaré al único, le susurró. Pero no antes. Hacía más o menos una hora que había amanecido cuando Lord Targone llegó, acompañado por 6 escoltas. Su señoría montaba un dragón azul, al igual que los otros. A diferencia de muchos altos mandos de los caballeros de Neraka, Targone no tenía un dragón a su servicio exclusivo, sino que prefería utilizar cualquiera de los establos. Esto reducía los gastos de su propio bolsillo, o eso era lo que siempre argumentaba. En realidad, si hubiese querido tener su propio dragón lo habría hecho y habría cargado el coste de mantenimiento y alimentación a los cofres de la caballería. La verdadera razón era que no lo tenía porque ni le gustaba ni confiaba en los grandes reptiles. Quizás se debía a que, como mentalista, Targone sabía perfectamente que el desagrado y la desconfianza eran mutuos.
No le hacía gracia volar a lomos de un reptil y lo evitaba siempre que podía, prefiriendo hacer los viajes a caballo. En aquella ocasión, sin embargo, cuanto antes se consumiera en llamas esa molesta chica, mejor, y con tal de que fuera así Targone estaba dispuesto a sacrificar su comodidad. Se había hecho acompañar por otros jinetes de dragones no porque quisiera alardear ni por temor a un ataque, sino porque estaba convencido de que su dragón iba a hacer algo para ponerlo en peligro, ya fuera metérsele en la cabeza a hacer un picado, o provocar que le cayese un rayo encima o tirarlo al vacío a propósito. Quería una escolta de jinetes para que pudieran rescatarle. Sus oficiales sabían todo eso. De hecho, Doga lo comentó entre risas con Galdar y Samuval mientras observaban a los dragones azules descender en círculos para aterrizar. Todo el ejército de Mina estaba en formación en el campo de batalla, con excepción de los pocos que seguían trabajando en la pira. El funeral de la muchacha se realizaría a mediodía, la hora que ella misma había señalado. ¿Crees que realmente arriesgarían el cuello por salvar a ese viejo buitre avaro?, preguntó Samuval, que seguía con la mirada las evoluciones aéreas de los azules. Por lo que he oído, a la mayoría de su personal le gustaría verlo rebotar contra las rocas mientras cae a una cima sin fondo. Targone se hace acompañar solo por oficiales a los que debe grandes sumas de dinero para asegurarse de que lo rescatarán. Llegado el caso, gruñó Doga. Los reptiles tomaron tierra, levantando una gran nube de polvo con sus alas. De esa nube salieron los jinetes de dragones que, al ver la guardia de honor esperando, se encaminaron hacia allí. El cuadro de oficiales de Mina salió al encuentro de su señoría. ¿Cuál de ellos es?, preguntó Samuval, ya que no conocía personalmente al cabecilla de los caballeros de Neraka. La mirada curiosa del capitán pasó sobre los altos y fornidos caballeros de semblante severo que se dirigían hacia ellos con rápidas zancadas. El alfeñique que va en el medio, dijo Galdar. Creyendo que el minotauro le tomaba el pelo, Samuval rió con incredulidad y miró a Doga. Advirtió que éste contemplaba en tensión al tipo bajito, que agitaba la mano para apartar el polvo y casi iba doblado por la mitad a causa de la tos. También Galdar observaba con fijeza al hombrecillo mientras abría y cerraba los puños. Targone no tenía mucha presencia, era retacón y algo patizambo. No le gustaba llevar armadura completa porque le hacía rozaduras y la única concesión a su rango era el peto. Una pieza cara, de artesanía, estaba hecho del mejor acero y repujado con oro, apropiado para su elevada posición. Debido al hecho de que tenía los hombros caídos, el pecho hundido y era un poco cargado de espaldas, el peto no le encajaba muy bien, se descolgaba hacia adelante, dando la desdichada impresión de que era un babero atado al cuello de un niño en lugar de la armadura de un gallardo caballero. Samuval no se sintió impresionado por el aspecto de Targone, sin embargo, había oído comentarios sobre el carácter despiadado y cruel de su señoría, de manera que no le pareció raro que sus dos compañeros se mostraran tan aprensivos con esa reunión. Todos sabían que Targone había sido el responsable de la prematura muerte de la anterior cabecilla de los caballeros, Miriella Brena, y de un gran número de sus partidarios, aunque nadie mencionaba tal cosa en voz alta. Targone es astuto, taimado y perspicaz, además de poseer la sorprendente habilidad de sondear profundamente la mente de las personas, advirtió Doga. Algunos afirman incluso que utiliza esa habilidad para infiltrarse en la mente de sus enemigos y someterlos a su voluntad. No era de extrañar, pensó Samuval, que el fornido Galdar, que habría podido levantar a Targone y lanzarlo al aire como a un niño, estuviera jadeando de nerviosismo. El apestoso olor bovino del minotauro era tan intenso que Samuval se movió contra el viento para no vomitar. «Estad preparados», advirtió Galdar en un bajo retumbo. «Dejadle que escudriñe nuestras mentes. Se llevará una sorpresa con lo que encontrará en ellas», dijo secamente Doga, que se adelantó y saludó a su superior. «Vaya, Galdar, me alegra volver a verte», comentó Targone con tono agradable. La última vez que había visto al minotauro, había perdido el brazo derecho en la batalla. Incapaz de combatir, Galdar había rondado por Neraka con la esperanza de encontrar un empleo.
Targone podría haberse librado de la inútil criatura, pero consideraba al Minotauro una curiosidad. Así que has conseguido un brazo nuevo. Esa curación debe de haberte costado lo tuyo. No tenía idea de que nuestros oficiales estuviesen tan bien pagados. O tal vez es que encontraste una buena talega. Supongo que conoces, Galdar, la regla que estipula que todos los tesoros descubiertos por quienes están al servicio de la caballería han de entregarlos a la organización. El brazo fue un regalo, milord, contestó Galdar, con la mirada fija por encima de la cabeza de Targone. Un regalo del Dios único. Del Dios único, se maravilló Targone. Entiendo. Mírame, Galdar. Me gusta ver los ojos de la persona con la que hablo. El Minotauro obedeció de mala gana, y al punto Targone entró en su mente. Tuvo la visión de nubarrones tormentosos, vientos violentos, aguaceros. Una figura salió de la tormenta y empezó a caminar hacia él. La figura era una chica con la cabeza afeitada y ojos ambarinos. Aquellos ojos se prendieron en los de Targone y un rayo cayó delante de él. Se produjo un estallido de luz blanca, deslumbrante, y se quedó cegado durante unos segundos, parpadeando para aclararse la vista. Cuando por fin pudo volver a ver, contempló el desierto valle de Neraka, los negros monolitos, brillantes por la lluvia, y la tormenta alejándose tras las montañas. Por más que lo intentó, Targone no consiguió penetrar más allá de aquella cordillera, no logró salir de aquel maldito valle. Apartó su mente de la de Galdar. ¿Cómo has hecho eso?, demandó, mirándose mudo al Minotauro. ¿Hacer qué, milord?, protestó Galdar, obviamente sorprendido. Su extrañeza era real, no fingida. No me he movido del sitio, señor. Targone gruñó. El Minotauro había sido siempre un bicho raro. Sacaría más de un humano. Se volvió hacia el capitán Samuval. No le había hecho gracia encontrar a ese hombre entre los oficiales que habían salido a recibirlo. Samuval había sido un caballero en otro tiempo, pero luego había renunciado, lo habían expulsado, no lo recordaba bien, aunque lo último era lo más probable. Samuval no era más que un mercenario arrastrado que dirigía a su propia compañía de arqueros. Capitán Samuval, dijo Targone dando un desagradable tonillo al bajo rango, y a continuación penetró en la mente del guerrero. Andanada tras andanada de flechas surcaron el aire con el feroz zumbido de 1000 avispas. Las flechas dieron en el blanco, traspasaron armaduras y cotas de malla negras, atravesaron gargantas y derribaron caballos. Sonaron los gritos de los moribundos, espantosos, y las flechas siguieron cayendo y los cadáveres empezaron a amontonarse, obstruyendo el paso de manera que los que iban detrás se vieron obligados a dar media vuelta y enfrentarse al enemigo, que casi había salvado el paso, a punto de alzarse con una gloriosa victoria. Una flecha se disparó contra él, contra Targone. Voló certera, hacia su ojo. Intentó esquivarla, huir, pero no podía moverse. El proyectil atravesó su ojo y llegó al cerebro. El violento y repentino dolor le hizo llevarse las manos a la cabeza, convencido de que el cráneo iba a estallarle. La sangre le nubló la vista, y, mirar a donde mirase, todo tenía un velo rojo. El dolor desapareció rápidamente, tanto que Targone se preguntó si no lo habría imaginado. Al encontrarse con las manos en la cabeza, hizo como si estuviera apartándose el cabello de la cara e intentó nuevamente escudriñar la mente de Samuval. Solo vislumbró sangre. Trató de contener el flujo, de aclarar la visión, pero la sangre siguió manando alrededor y, finalmente, se dio por vencido. Parpadeó, experimentando la extraña sensación de que tenía los párpados pegados, y asestó una mirada iracunda a ese irritante capitán, buscando alguna señal que indicara que el hombre no era lo que parecía, un simple soldado normal y corriente, sino un hechicero astuto y muy inteligente, un túnica griso místico renegado que se ocultaba bajo ese disfraz. Los ojos del capitán eran de los que seguían el vuelo de la flecha hasta que estallaba en el blanco. Nada más. Desconcertado, Targone empezó a sentirse progresivamente frustrado y furioso. Allí estaba interviniendo alguna clase de fuerza que desbarataba sus intentos y estaba decidido a descubrir qué era. Dejó al capitán, al fin y al cabo, ¿a quién le importaba un maldito mercenario?
Al lado de Samuel se encontraba Doga, y Targone se tranquilizó. Doga era uno de los suyos, un hombre de su confianza. Ya había examinado su mente de punta a rabo en ocasiones anteriores, conocía todos los secretos que guardaba en oscuros recovecos de su cerebro, sabía que podía contar con su lealtad. Lo había dejado para el final deliberadamente, seguro de que si tenía preguntas Doga las contestaría. Milord, se adelantó el general antes de que Targone hubiese abierto la boca. Permitidme ante todo que haga constar que creía que las órdenes que recibí, indicándome que marchara hacia Sylvanesti, procedían de vos. No tenía ni idea de que habían sido falsificadas por Mina. Puesto que esas órdenes habían proporcionado a los caballeros de Neraka una de las más grandes victorias en la historia de la caballería, a Targone no le gustaba que se le recordara el hecho de que no había sido él quien las había dado. Bueno, repuso, muy molesto, quizás haya tenido que ver en eso más de lo que imaginas, Doga. El caballero oficial que expidió esas órdenes puede haber indicado que ella actuaba por su cuenta, pero lo cierto es que obedecía mis instrucciones. La chica estaba muerta, así que podía permitirse el lujo de jugar con la verdad. Ella no iba a contradecirlo, desde luego. Los dos acordamos guardarlo en secreto, continuó, dando a su voz un tono suave. La misión era tan arriesgada, tan peligrosa, eran tantas las posibilidades de que fracasara, que preferí no mencionárselo a nadie, no fuera a hacer que alguna información se filtrara a los elfos y los pusiera en guardia. Además, había que tener en cuenta a Malice. No quería darle demasiadas esperanzas ni crearle expectativas que podrían no cumplirse. En cambio ahora, Malistrix está asombrada con nuestro gran triunfo y nos tiene más consideración que antes. Mientras hablaba, Targone no había dejado de intentar sondear la mente de Doga, pero sin éxito. Ante sus ojos se alzaba un escudo, una barrera que brillaba de manera fantasmagórica a la luz del sol. Al otro lado del escudo alcanzaba a ver árboles moribundos y una tierra cubierta de ceniza gris, pero no podía penetrar a través de él ni levantarlo. El Señor de la Noche estaba cada vez más furioso y, en consecuencia, su modo de hablar se volvió más suave, más afable. Aquellos que lo conocían bien sentían terror cuando los cogía del brazo y les hablaba como un amigo. Targone enlazó su brazo al de Doga. Nuestra Mina era una oficial aguerrida, dijo con tono pesaroso. Ahora los malditos elfos la han asesinado, y no me sorprende. Es muy propio de ellos, actuar como gusanos arrastrándose, acercándose a escondidas, arremetiendo por sorpresa y a traición. Son demasiado cobardes para atacar cara a cara, así que recurrieron a esto. En efecto, milord, contestó Doga con voz áspera. Ha sido un acto cobarde. Pero pagarán por ello, continuó Targone. Por mi vida que lo pagarán. Así que esa es la pira, ¿verdad? Doga y él habían ido caminando lentamente, del brazo, a través del campo de batalla, seguidos por el Minotauro y el capitán de arqueros. Es enorme, comentó Targone. Algo excesiva, ¿no te parece? Era una oficial aguerrida, pero una oficial de rango bajo. Esta pira, señaló en inmenso montón de troncos con un ademán, podría ser la de un cabecilla de la caballería. Alguien como yo. Sí que podría serlo, milord, convino tranquilamente Doga. La base de la pira la formaban 6 enormes árboles. Las cuadrillas de trabajo habían rodeado con cadenas los troncos para arrastrarlos hasta el centro del campo de batalla y después los habían empapado con cualquier clase de líquido inflamable que pudieron encontrar. El lugar apestaba a aceites, resinas y licores, así como a la savia de los árboles. En lo alto de la pila de troncos, los hombres habían echado más madera, arbustos y leña conseguidos en el bosque. La pira alcanzaba casi 2,5 metros de altura y 3 de longitud. Los soldados habían subido a lo alto con escaleras de mano para cubrir la parte superior con ramas de sauce, entretejiéndolas como un enrejado verde. Sobre esa plataforma tenderían el cuerpo de Mina. ¿Dónde está el cadáver? Me gustaría presentar mis respetos, dijo Targone en tono fúnebre.
Lo condujeron a la tienda donde Mina yacía de cuerpo presente, guardada por un grupo de soldados silenciosos que se apartaron para dejarlo pasar. Targone clavó agujas mentales en varios mientras pasaba entre ellos, y sus pensamientos fueron clarísimos, muy fáciles de leer: sensación de pérdida, dolor, pena, ardiente rabia, deseo de venganza. Le complació en extremo. Él podía encauzar pensamientos como esos para sus propios propósitos. Contempló el cadáver y no se conmovió en absoluto ni se despertó en él sentimiento alguno salvo una irritada sorpresa de que esa virago se las hubiese ingeniado para cosechar una adhesión tan leal, incluso fanática. Interpretó su papel ante la audiencia, sin embargo, y saludó y pronunció las palabras apropiadas. Quizá los hombres notaron cierta falta de sinceridad en su voz, ya que no lo vitorearon como él consideraba que merecía. En realidad casi no le hicieron caso. Eran los hombres de Mina, y si hubiesen podido seguirla a la muerte para volverla a la vida, lo habrían hecho. «Bien, Doga», dijo, cuando se encontraron dentro de la tienda de mando, «cuéntame las circunstancias de este trágico asunto». «Fue el rey elfo quien la mató, según tengo entendido». «¿Qué habéis hecho con él?». Doga relató sucintamente los acontecimientos ocurridos 2 noches antes. «Interrogamos al joven elfo, que se llama Silvanosei. Es un taimado. Finge estar loco de dolor. Un consumado actor, milord. El anillo provenía de su madre, la bruja Starbreeze. Sabemos por informadores infiltrados en el cuerpo de servicio del rey que uno de sus espías, un tal Samar, hizo una visita secreta al rey no hace mucho. No nos cabe duda de que entre ambos tramaron este asesinato. El elfo hizo todo un alarde de estar enamorado de Mina, que se compadeció de él y aceptó el anillo que le ofrecía. La joya estaba envenenada, milord. Murió de forma casi instantánea. En cuanto al rey elfo, lo tenemos prisionero. Galdar le rompió la mandíbula, así que ha resultado difícil sacarle gran cosa, pero nos las hemos arreglado». Doga esbozó una sonrisa desagradable. «¿Le gustaría a vuestra señoría verlo?». «Colgado, tal vez», contestó Targone y soltó una risilla, divertido por su pequeña gracia. «Destripado y descuartizado». No siento el menor interés por ese desgraciado. Haz lo que te plazca con él. Entrégaselo a los hombres, si quieres. Sus aullidos ayudarán a mitigar su dolor». «Sí, milord». El general se levantó de la silla. «Ahora he de ocuparme de los preparativos para el funeral. Pido permiso para retirarme». «Claro», accedió Targone, agitando la mano. «Infórmame cuando todo esté listo. Pronunciaré un discurso. Sé que a los hombres les gustará eso». Doga saludó y se marchó, dejando solo a Targone en la tienda de mando. El señor de la noche revolvió los papeles de Mina, leyó su correspondencia personal y se guardó las cartas que parecían implicar a varios oficiales en conspiraciones contra él. Examinó detenidamente el mapa de Solamnia y sacudió la cabeza con sorna. Lo que había encontrado le revelaba que había sido una traidora, una intrigante peligrosa y una necia. Enorgullecido de su brillante plan y de su éxito, se acomodó en la silla para echar una corta siesta y recuperarse de los rigores del viaje. Fuera de la tienda, los 3 oficiales conferenciaban. «¿Qué crees que está haciendo ahí dentro?», preguntó Samuel. «Revolviendo en las cosas de Mina», repuso Galdar a la par que lanzaba una mirada funesta a la tienda de mando. «Para lo que le va a servir», comentó Doga. Los 3 intercambiaron una mirada, incómodos. «Esto no va como se planeó». «¿Qué hacemos ahora?», demandó el Minotauro. «Lo que le prometimos a ella que haríamos», contestó ásperamente Doga. «Prepararnos para el funeral». «Pero no se suponía que se llegaría a esto», gruñó Galdar, insistente. «Es hora de que Mina ponga fin a la situación». Lo sé», murmuró el general mientras echaba una ojeada sombría a la tienda donde yacía Mina, pálida e inmóvil. «Pero no lo ha hecho y no tenemos más opción que seguir adelante con ello». «Podríamos retrasar la ceremonia», sugirió Samuel, que se mordía el labio inferior, pensativo. «Podríamos inventar alguna excusa». «Caballeros». Lord Targone asomó en la entrada de la tienda. «Me pareció oíros hablando aquí fuera».
Creo que tenéis que ocuparos de ciertas tareas relacionadas con el funeral, así que no es momento de entretenerse con charlas. Solo vuelo de día, jamás cuando ha oscurecido. He de partir esta tarde, ya que no puedo quedarme más tiempo holgazaneando por aquí, de modo que espero que la ceremonia se lleve a cabo a mediodía, como estaba previsto. Ah, por cierto, añadió, volviendo a sacar la cabeza de la tienda, si creéis que habrá problemas para encender la pira, os recuerdo que tengo 7 dragones azules a mis órdenes que estarían encantados de prestaros ayuda. Desapareció tras la lona de la entrada, dejando a los 3 oficiales mirándose entre sí con inquietud. Ve y tráela, Galdar, dijo Doga. No tendrás intención de ponerla sobre esa pira, ¿verdad? Siseó el minotauro entre los dientes apretados. No. Me niego. Ya has oído a Targone, Galdar, intervino, sombrío, Samuval. Eso era una amenaza, por si no lo has entendido. Si no le obedecemos, la pira funeraria no será lo único que esos condenados dragones prendan fuego. Escúchame, Galdar, añadió Doga, si no seguimos adelante con la ceremonia, Targone ordenará a sus oficiales que lo hagan ellos. No sé qué puede haber salido mal, pero hemos de seguir hasta el final con esto. Mina lo habría querido así. Eres su segundo al mando, así que te corresponde llevarla a la pira. ¿O quieres que uno de nosotros te sustituya? No, replicó el minotauro con un seco chasquido de dientes. Yo la llevaré. Nadie más. Lo haré yo. Parpadeó, tenía los ojos enrojecidos. Pero solo lo hago porque ella lo ordenó. En caso contrario, dejaría que los dragones redujeran a cenizas el mundo entero, a mí con él. Si está muerta, no veo razón para seguir viviendo. Dentro de la tienda de mando, Targone escuchó esa manifestación y tomó nota mental de librarse del minotauro en cuanto se le presentase la ocasión.